dedico, me dedico a darle esa capacitación, ayuda para que la gente como ustedes que tienen un negocio o están en proyecto de, o ya tienen un negocio de tiempo, puedan entender qué es lo que hace falta hacer para que puedan mejorar su negocio justamente donde lo necesite. Y esta frase la estoy usando porque hay gente que tiene buenos negocios, pero solamente tienen algunas tuercas que apretar. Entonces, la intención es que aquí, con estos módulos, identifiquen qué es lo que necesitan apretar y después de esta masterclass, ya en una metodología más dedicada, podamos ir a apretar esa tuerca, que es lo que muchas veces hace la diferencia entre un negocio próspero y lo que es tener simplemente un negocio. Entonces, algunas personas también se fueron invitadas por Facebook Live, entonces solo quizá me estén viendo porque la presentación formal la tenemos por Zoom. Bien, las personas que invitamos a esta masterclass fueron invitadas de manera personal, así que pues me va a dar gusto que podamos interactuar. Y como les decía, pues ahorita la intención es darles capacitación e información útil para su crecimiento y desarrollo como dueños del negocio. ¿Por qué esta premisa? Porque sabemos que si creces tú, crece tu negocio. Normalmente cuando es al revés, cuando un negocio es próspero y quizá nuestro empresario o dueño no es así bien, hay otros factores que no estamos controlando y desafortunadamente el dueño o propietario no tiene control de su negocio. Es decir, tal vez hay un producto que tiene muy buena venta, tal vez tenemos algún empleado que está haciendo una labor por encima de nuestro desempeño o el cliente tiene la necesidad de nuestro producto. Si fuese el caso que tenemos un negocio próspero, pero nuestro desempeño no lo es así, que muchas veces hay que reflexionar en ello, caemos en que ese es bueno, es un escenario bueno, porque solamente tenemos nosotros que capacitarnos y desarrollar ese crecimiento empresarial, emocional, que nos permita tomar las riendas de nuestro proyecto. Muchas veces tenemos al revés, ¿no? Es decir, tenemos un empresario muy preparado, pero un negocio que no está generando un buen desempeño. Y lo mismo, entonces tenemos que aplicar herramientas, que es como cuando tenemos un vehículo que no está funcionando bien, pues lo llevamos al mecánico y seguramente va a quedar listo. En ambos casos, esta preparación les va a servir de mucho. Insisto, les va a ayudar para que mejoren su negocio justamente donde lo necesiten. Bien, voy a invitarlos a ver esta reflexión. Esta reflexión técnicamente, con esta quiero empezar. ¿Tienes un negocio próspero o solo tienes un negocio? Y al final de la presentación, seguramente vamos a poder resolver esta pregunta, porque quizá como próspero no sabemos identificar porque regularmente trabajamos mucho y no así ganamos en la misma relación utilidades o ganancias. Eh, por ello es que es importante hablar de esta diferencia. Un negocio próspero es aquel que tiene estructura, que tiene claridad de la información y que tiene un equipo de personal realmente que conoce cuáles son los resultados que se esperan de ellos y nosotros estamos comprometidos mutuamente. Ellos con nosotros, nosotros con ellos. Entonces, un negocio próspero tiene que ver con claridad de la información, tiene que ver con estructura, es decir, que haya una formalidad y también tiene que ver con que ese desempeño pueda ser medido mes a mes, trimestre a trimestre, y de tal manera que al menos tengamos idea si está creciendo o si no, saber dónde le duele. Cuando solo tenemos un negocio, mayormente las únicas dos relaciones que tenemos es la cantidad de horas que le dedicamos contra la cantidad de horas de ingresos que tenemos. Es decir, acabamos relacionando, cuando solo es un negocio, como propietarios, acabamos relacionando solamente que trabajamos mucho, nos sentimos satisfechos de eso y sí, tal vez ganamos mucho, pero la inyección de tiempo de nuestra parte es mucha. Y muchas veces, ojo con esa palabra, subsidiamos talento, es decir, parte del trabajo que hacemos, parte del gran trabajo que hacemos, tiene que ver con que eh, subsidiamos, es decir, hacemos el trabajo de los demás.
Por ello es que regularmente los dueños de negocio, pues mayormente trabajan más. Y no es una frase que anteriormente nos convencía, hoy no lo es. Un negocio, un dueño de un negocio tiene que ser una persona que sepa dirigir bien la labor o las tareas de los demás. Mayormente un dueño tiene que conducir. No, yo sé que puede ser broma, pero cuando conducimos un vehículo, cuando estamos conduciendo un vehículo, normalmente nosotros pues no podemos distraernos, tal vez escuchar música, tal vez ya una plática, pero no podemos hacer más cosas. Y no porque no podamos llenar esta frase que decimos que somos multitask, sino más bien porque estamos concentrados en la actividad principal, que es conducir el vehículo. Lo mismo pasa con el negocio. Los propietarios necesitan conducir bien su negocio y hacer mano de las herramientas que el vehículo tiene para que podamos ir avante, ¿vale? Entonces vamos a empezar esta sesión. Ya tenemos la gente escrita también por Facebook Live. Las personas que se conectaron por este lado, quizás solamente escuchen el audio. Después les podemos mandar el video de la presentación para que pues, puedan ver las imágenes. Y si no, se pueden conectar por Zoom para que tengan acceso visualmente a la presentación, que es el complemento de lo que estamos realmente haciendo. Bien, entonces vamos a dar inicio. La piedra angular de todo negocio es la administración. Y casualmente los dueños, ¿no? Los propietarios empiezan de manera subversiva, es decir, por todo lo demás, son excelentes vendedores, son excelentes, es decir, a lo mejor tenemos a alguien, voy a decir una frase que siempre la repito, a lo mejor hay alguien que sabe hacer pizzas y entonces pone una tienda de pizzas, no pone un negocio de pizzas. Él sabe hacer pizzas, entonces empieza con el producto, sabe hacer unas pizzas increíbles, pero quizá no sepa administrar un negocio o quizá no sepa vender esas pizzas. Eso es lo más común. La gente que pone una empresa, ¿no? O empieza ya, llega al tamaño de una empresa es porque tiene gente que a su vez hacen las labores de administrar, vender y operar. Pero cuando hablamos de esta presentación enfocada a esos dueños de negocio que están dentro de, hablo de la mayoría, todos tenemos una particularidad. O sabemos producir el producto o servicio o sabemos venderlo. No así sabemos administrar, es decir, generar utilidades. Fíjense cómo vamos a avanzar en la presentación. Este es un mapa, es como si fuera de geoma empresarial. Así es, vamos a escudriñar un negocio, vamos a despedazarlo. Y si pudiéramos hacer un mapa de cómo llegar desde administrar hasta nuestra famosa X que está en los mapas, que es tener utilidades, este mapa les va a permitir, insisto, la gente que está en Facebook Live, me va a encantar que me escuchen, pero después tienen que estar atentos a la presentación porque tienen que ver con lo que hablo, ¿vale? Entonces, los que están en Facebook Live, por favor, escúchenme con mucha atención. Si pueden irse a Zoom, los esperamos acá en Zoom, por ahí ya están mandando las ligas para que vean la presentación. Vamos a dar inicio. Entonces, el secreto de un negocio próspero, de un negocio que nos genera utilidades patrimoniales, y como patrimonial, pues ya saben que me refiero a esa utilidad que se lleva a la bolsa, es administrar. Vamos a empezar a trabajar. Sí, las ventas y las operaciones dependen de la administración. No así, puedes vender mucho y no ganar mucho dinero. Y ese es de verdad, hay más o menos 7 de cada 10 empresas que venden mucho, pero sus estados de resultados no reflejan como tal ganancias. Esto es porque no logran balancear ese gasto con ese ingreso. Vamos a verlo a detalle. ¿Qué hay aquí dentro de la administración? Están tus pagos, están tus ingresos, están tus gastos fijos, que es lo que gastas mes a mes, ya saben, la renta, los servicios, el internet. Si es una oficina, pues también tienes tal vez gastos de papelería. En fin, son tus gastos fijos. Y por último, lo que necesitas para vender como mínimo, es decir, cuánto hay que vender como mínimo para que justamente podamos sacar estos gastos fijos. Hay veces que estamos en un lugar que tenemos una renta y casualmente lo que queremos es que esa renta se pague mes a mes con las ganancias. Pero si no sabemos cuánto tenemos que vender para restarle a las ventas los servicios, ¿cómo podemos estar seguros que mes a mes vamos a pagar esa renta o ese internet o esos salarios de nuestra gente? Entonces, es importante. Con la administración sabemos lo que pagamos, lo que ingresamos, lo que debe ser como gasto fijo y lo mínimo que tenemos que vender para sacar esos gastos fijos y por ende después tener utilidad. Entonces, si se fijan,
la administración es la piedra angular de un negocio. Ahora, vamos a ver qué más. Claro, cuando tenemos muchos ingresos y menos pagos, o sea, más ingresos que pagos, tenemos ganancias. Cuando tenemos más pagos que ingresos, tenemos pérdidas. A veces las pérdidas las escondemos cuando tenemos prestado o a un proveedor no le pagamos este mes y le decimos que le pagamos el siguiente mes y entonces significa que es porque no nos alcanzó la cobranza. Eso es muy común, muy común. Entonces, en realidad es una pérdida, solamente que nosotros decimos, bueno, le pago la siguiente semana y nos apalancamos en él. Eso es muy bueno. Es bueno apalancarse con un proveedor. El tema es que si nos apalancamos con un proveedor, pero el siguiente mes no generamos utilidades, tenemos ya un problema doble. Lo que le debemos del mes pasado y lo que le debemos este mes. ¿Va? Van. Entonces, vamos a continuar. Los que se siguen ingresando, bienvenidos. Los invito a que se conecten por Zoom. Y si no, seguiremos por Facebook Live, solamente con mi voz. Y después les puedo compartir el video. Listo. Sigamos. Entonces, ya vimos que los gastos fijos tienen que ver con lo que tenemos que vender. Entonces, la relación entre lo que vendemos y lo que pagamos, eso es lo que nos da ganar o perder. Y la relación entre los gastos fijos y lo mínimo que tenemos que vender nos da un control de gastos. Esto es lo que llamamos cuenta corriente. Es decir, un empresario, un propietario, un dueño de un negocio, tiene que hablar, cuando hable de cuenta corriente, es decir, vamos a hablar de administración, vamos a hablar de las cuentas, tiene que ver con lo que cobramos, lo que pagamos fijo y lo que tenemos que vender como mínimo para sacar los gastos y utilidades. Eso es una cuenta corriente. Entonces, si tu contador o tu administración o tú mismo, si haces esta labor, no llevas estos 4 registros mes a mes por cada día, algo no andará bien contigo, ¿vale? Y me refiero contigo con tu negocio. Por eso, insisto, hablamos de un negocio próspero y un negocio. Cuando solamente nos involucramos, pero no nos hacemos responsables, es un negocio. Perdón. Bien, entonces, vamos a ver. Esta primera parte, que es el módulo 1, tiene que ver con lo que ingresamos, lo que pagamos, lo que gastamos mes a mes, lo que necesitamos vender, ya lo dijimos, y los formatos. Es decir, tiene que haber un formato simple, sencillo, donde podamos registrar los movimientos, ya sea de ingresos o de egresos. Porque si no llevamos un registro, sabemos que usamos Excel y muchas cosas, pero a veces en Excel solo usamos lo general, no el detalle. Entonces, si solo trabajamos lo general, muchas veces no sabemos dónde apretar esa tuerca. Entonces, acuérdense de la tuerca. La tuerca, si fuera la tuerca de un automóvil, hay, no sé, al menos 1000 tuercas. ¿Cómo saber la que tenemos que apretar? Pues claro, tenemos que saber qué tenemos que registrar. Entonces, cuando alguien quiera, un dueño, un propietario, quiera saber de su negocio los detalles, tiene que registrar y por ello tenemos que saber exactamente qué, ¿no? ¿Qué tenemos que registrar? Y también, importante, cómo separar nuestras ganancias, es decir, cuando ya sé que este dinero es mío, porque ya pagué lo que tenía, ya saqué los gastos fijos, como también ya pagué esos gastos que tenía que pagarle a proveedores o mis salarios como del personal que trabaja para mí. Después de los gastos y de los pagos que tenemos como obligatorios, podemos saber si esa utilidad es de nosotros. Pero a veces la utilidad es engañosa porque también hay gastos que se provisionan. Hay gastos que se pagan anualmente, como los seguros, hay pagos que se gastan tal vez bimensualmente. Entonces, no siempre lo que sobra mes a mes es utilidad. Todo depende de los registros que traemos en nuestras cuentas. Entonces, por ello es que a veces no es malo pedir prestado, pero si pedimos prestado para subsidiar lo que no cobramos por las ventas, se trata de una crónica de una muerte anunciada, porque en ese momento tu negocio se va a empezar a comprometer y vas a empezar a vivir en deudas. Y desafortunadamente, como no estás poniendo atención, solamente estás vendiendo o estás operando, pero no has puesto atención en tu administración, posiblemente cuando te des cuenta sea demasiado tarde. Es decir, ya tengas más deudas que posibilidad de pagarlas. Si son deudas de banco, bueno, pues va a estar muy difícil porque vienen los intereses. Si son deudas con nuestra familia, con nuestros amigos, pues tal vez empecemos a quedar mal y tal vez no sea lo grave. Y finalmente, si es un amigo que nos está ayudando la familia, bueno, pues seguramente entenderán. El tema está que si no reflexionas sobre la solución, quizá esto sea una bola de nieve que tarde o temprano te va a alcanzar. Entonces, en este módulo 1, lo que tenemos que cuidar es justamente esa brújula que nos va a poder orientar si estamos alcanzando metas. ¿Metas de qué? De ventas. Pero las ventas tienen que ver con lo que
pagamos para producir un servicio o un negocio, o un servicio o un producto, como también la utilidad. La utilidad puede ser bien simple, pero es muy complicada porque a veces la utilidad se esconde en gastos ocultos, en pagos tarde, en intereses. Así que bien, me va a encantar trabajar estos módulos con ustedes a detalle, pero al menos cuando hablen y me digan que son administradores de sus negocios o son los propietarios, tienen que saber hablar de una cuenta corriente y es decir, tienen que decirme lo que cobran, lo que pagan, sus gastos fijos y lo que requieren para mínimo al mes sacar sus gastos. ¿Ok? Muy bien. Acuérdense que sus dudas escríbanlas y seguramente vamos a trabajarlas después de esta sesión, pero me va a gustar que tengan muchas dudas porque se trata que están identificando tuercas que apretar y eso los va a hacer construir su negocio próspero o más próspero de lo que hoy lo tienen. Acuérdense que la prosperidad es abundancia, esa no se detiene, ese es un crecimiento sustentable. Se nos puede caer como este tema de la pandemia que nos hizo temblar a muchos, pero lo que es próspero es porque ya aprendió a sobreponerse a lo que no nos ayuda. Así que un negocio próspero también es un negocio inteligente. Muy bien, vamos a ver ahora qué pasa con las ventas. Bueno, pues en las ventas tenemos metas y tenemos justamente esa atención. ¿Cómo damos atención al cliente? La mayoría somos buenísimos para tener un cliente. ¿Por qué? Porque lo consentimos, lo apapachamos, lo acariciamos, no hacia a veces nuestro personal, pero vamos a pensar que nuestro negocio sabe atender un cliente. Pero ahora, hay clientes buenos y clientes malos, es decir, clientes que nos generan utilidades y clientes que solo nos generan operación. Hay que saber identificarlos. Pero al final, las metas se incrementan, se cumplen, dependiendo qué tanta publicidad tengamos para nuestro negocio. Es importante tener publicidad y también es importante qué opina nuestro cliente de cosas a detalle. Es decir, a veces creemos que hacemos bien las cosas porque nos pagan lo que producimos o el servicio que damos, pero hay veces que tenemos algunas, pues algunos talones de Aquiles que no sabemos identificar y a veces una encuesta nos permite observar qué es aquello que tenemos que cuidar, que el cliente nos está diciendo a través de una encuesta. Entonces, voy a hablarles del módulo 2. Esta área de ventas, pues bueno, primero, voy a hacer un paréntesis. Acuérdense los que están en Facebook Live, gracias por estar acá. De este lado no tenemos imagen, solamente mi voz. Y, sin embargo, por Zoom sí tenemos la imagen de lo que estoy platicando. Cualquier cosa después podremos pasarle la información. Lo importante es que si me están oyendo, me comprendan, se hagan un escenario, lo imaginen y se van a dar cuenta cómo van a entrar mis palabras y van a tratar de encontrar raciocinio con sus retos empresariales. Muy bien, vean, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer como ventas? Primero, tenemos que saber calcular cuánto vale lo que vendes. Es decir, hay veces hasta fabricar, no sé, una libreta, un lápiz, fabricar un servicio, pareciera fácil saber cuánto dinero tiene invertido adentro, pero a veces es parte de la renta, parte de una mano de obra y parte de una materia prima. Entonces, tenemos que saber que si fabricamos 1000 elementos, tenemos que saber precisar cuánto vale el producto o servicio que ofrecemos, el valor, solo el costo, lo que queda dentro. Porque acuérdense que los gastos son lo que usamos para producir ese producto o servicio. Un ejemplo, hagan de cuenta que tienen un coche y lo van a dar como Uber. Lo que vale como costo es el chofer del Uber o del coche y su mantenimiento, la gasolina. Pero aquello que son gastos generales que no están día a día, pero sí existen, es el seguro, por ejemplo, pagos de tenencia, pagos de verificación, todos esos detalles están alrededor del vehículo. Entonces, deben de saber calcular cuánto cuesta lo que fabricamos o vendemos y cuánto cuesta mi empresa para que pueda ser esa sede donde se fabrica ese producto o ese servicio. Bien, entonces, ¿qué otro punto tenemos? ¿Cómo saber cuánto vendemos a mes? ¿Cuándo estamos seguros que sabemos la meta? A veces la meta la traemos del año pasado y solamente le hacemos un incremento de un 10%, o al vendedor que más vende le decimos, tú vas a vender un 20% más, y vamos presionando, pero no así se hizo un estudio fehaciente de cuánto debe de vender para sacar mis gastos fijos. Qué bueno que tengas un negocio que técnicamente con lo que vendes vives. La pregunta que te haría es, ¿cómo sabes que no estás ganando menos de lo que podrías ganar?
Y las matemáticas, de manera muy simple, los números nos pueden enseñar esa información. Y es la intención de este módulo 2, que puedan saber cuánto tengo que vender o cuánto tengo que, a qué costo máximo tengo que producir mi bien o servicio para que la utilidad sea la que yo espero. Hay veces queremos ganar 100 pesos, pero acabamos ganando 50 y no sabemos por qué. Con 50 estamos felices. El tema está que porque no se ganaron esos 100, ¿no? ¿Lo entendemos así? Muy bien. Entonces, ¿qué también tenemos que hacer? ¿Cómo trabajar o cómo precisar esas ganancias que queremos lograr mes a mes? Y esto se tiene que ver con las metas de los vendedores. Las metas o cuotas no siempre, a veces si somos el propietario y somos el vendedor, el que está al frente, yo te hago una pregunta, amigo propietario, ¿quién es tu jefe? Sabemos que no, pero ¿quién sería el que te imponga una meta? Si eres el dueño, o sea, por Dios, como dueño, pues tú estás a gusto trabajando, te levantas, te esfuerzas y creemos que es lo suficiente. Pero cuando somos empleados, siempre tenemos un jefe que nos exige y más y más y más. Cuando somos dueños, nos olvidamos de ser jefes, disfrutamos de esa sensación de ser jefes. Entonces perdemos el foco que así, aunque seamos jefes, también tenemos que tener metas. Si el jefe tiene metas, entonces también haces que tu personal a sí mismo tenga metas. El que produce lo haga a un cierto nivel y el que venda lo haga con un cierto nivel de ganancia. Y ese intermedio es la utilidad que buscamos mes a mes. Eso también lo podemos calcular. Nada más que hay que poner la atención. No es difícil, solo que como propietarios no solamente hay que vender, no solamente hay que operar, también hay que pensar en números y aprender de números. Es decir, esa mentalidad de empresario también tiene que crecer, porque si no tu negocio va a ser una consecuencia. Y no queremos que tú no sea una consecuencia, queremos sea una causa-efecto, es decir, tú hiciste algo para que sucediera tal cosa. Cuando aprendemos a vivir en ello, se vuelve un negocio próspero. Entonces ahora, también, ¿cuánto hay que vender? ¿Qué son las comisiones? ¿Qué pasa si tengo un vendedor que sea muy bueno en A, pero tengo un vendedor que es muy bueno en B? ¿Los dos tienen que vender A y B o a uno lo fortalezco en la A y el otro lo fortalezco en la B? Generalmente los vendedores queremos que vendan todos, o sea, que sean integrales, que vendas seguros, que vendas créditos, que vendas, es decir, si tienes un servicio y si tu empresa vende 5 servicios o 5 productos, le ponemos meta en todo. Eso se llama integrabilidad y está bien, es un escenario que funciona o funcionaba. Yo les digo una cosa, estamos en la era de la especialidad. Ya no podemos ser todos buenos en algo, a veces queremos ser buenos en una sola cosa. Entonces, si tienes un vendedor que tenga afinidad por algo, pues tal vez lo puedes enfocar y a lo mejor el vendedor te puede dar grandes sorpresas si solamente lo dejas que se ejerza sus ventas en lo que mejor a él le va o le conviene. A lo mejor su mercado le compra un producto solo el A y hay vendedores que a lo mejor pueden vender A, B, C, D y E y de todos vas a tener un buen desempeño, pero a lo mejor ese vendedor que vende de los 5 productos no va a ser el exitoso en el producto A porque sabemos que el vendedor se va a dedicar al producto A. Son diferentes ejemplos, no trato de hacerlos bolas, pero sí trato de que identifiquen que a veces el equipo de ventas, o si solo son ustedes el equipo de ventas, no siempre están atacando todas las de ganar, porque generalmente no están pensando como vendedores, sino como dueños. Y como dueños, créanme, nos consentimos un montón. Así que tengan cuidado con eso. Entonces, aquí tenemos que cuidar esos consejos que necesitamos para tratar de atender mejor a sus clientes y también identificar los clientes rentables. Créanme, hay clientes que no son rentables y pareciera que, como dice la frase, el cliente tiene la razón. Eso era una frase de la anterior época. Hoy en día estamos en la vida en la que yo le doy el valor a mis clientes por el valor que hay recíproco. Hay clientes que compran mucho, pero pagan mal. Hay clientes que compran poco, pero pagan muy bien. ¿Cuál es para ti un mejor cliente? ¿Aquel que te hace endrogarte para que le puedas financiar el tiempo que se tarda en pagarte? ¿O el tiempo que a ti te cuesta? Oye, amigo, ¿cómo estás? Pues ya sabes, está aquí cobrándote. Ah, sí, 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 es que no se me ha dado. Y ahí nos traen apalancando. Nosotros somos, más bien, nos están usando. Pero entonces, ¿dónde queda nuestro negocio próspero? También tenemos que saber despedir clientes. Acuérdense, los clientes no siempre son bienvenidos. También tenemos que saber diferenciar un cliente que nos hace, que suma hacia nuestro negocio próspero. Sí, nos debemos de ellos, pero solamente con ellos nuestro negocio es próspero. A través de ellos no, porque si son negocios que dependen de un cliente que no está siendo rentable, nos van a acarrear hacia el esquema de las deudas. ¿Ok?
Muy bien. Esa es la metodología de las ventas que, como saben, es muy importante que le pongan mucha atención porque ahí se nos va muchas veces el dinero. Bien, ¿qué pasa con las operaciones? Dos factores importantes en las operaciones que tienen que cuidar: la mejora continua y la productividad. Es decir, productividad pues tiene que ver con ser eficientes, es decir, aprovechar el tiempo, y ser eficaces, es decir, tener el menor número de errores, de mermas. Y mejora continua tiene que ver con mejorar las cosas de un día para otro, de un periodo para otro. O sea, mejora continua es algo que estamos tatuados porque es algo que nos obliga a progresar. Un negocio próspero no puede ser algo que haga hoy y lo repita y lo repita y lo repita y lo repita. Y sabemos que esa historia, pregúntele a Blockbuster, no tienes que ser después de haber sido el número uno, se empecinó y nunca creyó que le iban a dar la vuelta a gente como Netflix. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que aprender a mejorar. No es una amenaza, pero hay que mejorar diario. Comprender lo que hacemos, porque eso nos va a llevar a saber qué tuerca apretar. Las tuercas se aflojan, no hay que apretarlas todas al mismo tiempo, ni quizá todas se aflojen mucho. Es decir, habrá algunas que solo son detalles, pero siempre hay que estar viendo por qué apretamos la tuerca y luego por qué se afloja. Entonces ahí viene la mejora. ¿Qué hago para que no, lo que hago bien se mantenga? Y le pongo atención en lo que no hago bien, hablamos de negocio, para que lo mejore. Entonces esa reflexión me ayuda a que mi negocio esté en constante crecimiento, en constante, es como si agarraran a su negocio, lo pusieran contra la pared y reflexionaran juntos, ¿qué estamos haciendo bien? Sale, que siga. ¿Qué no estamos haciendo bien? Hay que trabajar en ello. Por ello es que hace rato hablamos de que en las ventas tiene que haber encuestas internas y del cliente para poder saber justamente cómo están viendo nuestros clientes nuestro negocio, y si el cliente lo ve bien y yo lo veo bien, bueno, pues es un par consistente, pero a veces el cliente no lo ve bien o yo no lo veo bien y ahí hay que mejorar. Entonces, continuando, entonces la productividad tiene que ver con aprender a establecer rutinas. Es decir, este módulo de operaciones nos va a ayudar a saber qué son las rutinas. Es decir, hay veces, yo sé que lo que hablamos como metodología disruptiva hoy en día está muy de moda, que es como improvisar en pro de la mejora. Está bien, pero los negocios también son como nosotros. No podemos de repente gatear y de repente correr. Tenemos que ir paso a paso. Lo que un negocio tiene que aprender es a valorar las rutinas, es decir, aquello que se tiene que hacer así y tiene que repetirse constantemente hasta que no vengamos a mejorarlo y lo hagamos una rutina mejorada. No podemos hacerle cambios, porque entonces no sabemos si sale bien, qué bueno, pero si sale bien, a lo mejor no sabemos qué hice para diferenciar de lo de antes a lo de hoy. Y si sale mal, pues no voy a saber qué fue lo que cambié porque no lo registré. Entonces, las rutinas tienen que ser constantes para que entonces eh, poco a poco podamos justamente identificar qué metodología es la que mejor nos conviene. Para los amigos de Facebook, gracias que nos están acompañando. Insisto, esta presentación se puede lucir más su percepción si te conectaras por Zoom. Ahorita, hace unos minutitos compartieron la liga, hoy seguramente te la comparten, Natalia, para que puedas conectarte por Zoom. Si no, al menos escúchame y ahorita que vayamos avanzando te puedo ir. Más bien, después te mando la grabación para que puedas entender mejor manera. De todas maneras, si me escuchas, será mucho más fácil que comprendas lo que está en pantalla. Entonces, como decíamos, entonces, en operaciones aplicar las rutinas. Luego, dos, ¿cuál es ese máximo que podemos, producir un producto o un servicio sin incrementar, eh, sin incrementar, ay, a ver, déme un segundo para, ok, bien, perdóname, estaba aquí, nada más, alguien estaba, correcto. Entonces les decía, entonces tenemos que saber también con los recursos que contamos cuál es el máximo que podemos producir. Hay veces que la gente, si no nos ayuda, podemos estar produciendo 100 cosas de algo y a lo mejor se pueden producir 150, solo que las personas no quieren colaborar, no quieren dar de sí. Eso es algo que podemos detectar y podemos medir. Como también podemos aprender a delegar y trabajar en equipo. Eso es algo, en mi experiencia con la gente con la que trabajo dando cursos,
los dos puntos que más dificultad tiene la gente es saber cómo preciso mis utilidades y dos, delegar. La palabra delegar pareciera que está de moda, el engagement, el hacer trabajo en equipo, pero realmente para muchos de nosotros es un reto. Es decir, confundimos el compañerismo, la amistad, los familiares, lo confundimos con trabajo en equipo y muchas veces no lo es. El trabajo en equipo o delegarle a alguien es clarificarle las metas que espero, que cada uno espera, las metas que cada uno espera contra lo que realmente está dando. Sea familiar, sea amigo, sea un empleado. Si no le ponemos metas, ¿cómo vamos a saber si está cumpliendo con lo que le estamos dando indicaciones? Y acuérdense, los negocios cuando estamos emprendiendo se vuelve un tema de favores, ¿no? Y échame la mano y por favor ayúdame, llévame esto para acá, ayúdame hoy. Cuando el negocio se vuelve estable, ya no hay favores, porque estamos pagando a cambio de. El negocio se vuelve estable. Entonces, hay veces que empezamos un negocio con la familia o gentes de confianza y después, o yo, a lo mejor fui un buen trabajador, me suben a jefe, pero me llevo de cuartos con mis amigos y ya no sé exigirles, porque nunca aprendí a diferenciar la amistad de la jerarquía. Y la jerarquía peor si hablamos de liderazgo. O sea, ser jefe, pues mandas a alguien y si no te vas, ¿no? Típico jefe. Pues si hablamos de un líder, tiene que ser alguien que inspire, que cautive. Entonces, si no sabemos ser líderes o no sabemos influir en nuestros empleados el liderazgo, ¿cómo ellos van a su vez a coordinar a la gente? O si nosotros somos la máxima, mayormente los propietarios, pues tenemos la gente a nuestro cargo, pero a veces no sabemos ser líderes. Entonces, pues queremos que por el hecho de que mandamos la gente haga las cosas y bueno, vamos a obtener resultados a veces muy eh, desmotivantes porque la gente no va a estar empeñándose como uno quisiera. Entonces, ahí que existan las metas. Así que aguas con las metas, porque las metas pueden salvarte de cometer los errores típicos de un empresario que tiene todas las ganas, pero no cuenta con la gente preparada. Y si tú tienes que prepararte para ser un buen propietario, pues tu gente también. Más que tú estás ahí en medio para tú prepararlos a ellos. Y tú como ahorita, que estás conmigo, escuchando esta plática, te estás preparando, estás haciendo reflexión, estás haciendo conciencia. ¿Sí? Entonces, muy bien también cómo esos consejos para mejorar la calidad de tu negocio y cómo premiar, perdón, a los que trabajan bien. Es decir, el problema a veces no es vender, sino es entregar al cliente lo que espera en tiempo y además que me genere ganancias. Entonces, son situaciones delicadas que yo te invito a que reflexiones más allá de esta plática, que tome muy en serio tu papel como propietario o como dueño de un negocio y te empecines, porque alguien me dijo la vez pasada, oye, es que es como tener un bebé. Pues sí, un negocio con un bebé. Primero, un bebé no va a nacer antes de 9 meses y un negocio también tiene su periodo de gestación. Es decir, aunque ya estás operando, hay que permitirle que madure, que la gente que está contigo madure. Y hay veces que esa gente que está contigo no va, cuando tengas ese bebé o tu negocio tenga 3 meses, no va a continuar. Hay gente con la que empiezas, pero no puedes continuar porque no tienen la visión o no tienen el enfoque que tienes tú. Entonces tienes que aprender a también deshacerte de las personas que no están creciendo contigo y deshacerte en un sentido muy responsable, porque estamos hablando de usar a la gente junto contigo, es decir, estamos formando equipos. Pero hay veces que si, es como decirte, quieres que alguien que tiene 20 años tienda la cama, si no la atendió a los 14, 13, 12 años, a los 20 años tal vez no la va a atender, no tiene el hábito. Lo mismo pasa con la gente, hay gente que llega a trabajar con nosotros y no tiene los hábitos que tu negocio necesita. Tienes que saber identificar con qué hábitos, con qué tipo de gente te quieres relacionar, aunque en un principio hayas traído a quien sea porque estabas en un emprendimiento. Cuando tu negocio tiene cierta madurez y ya van a ser un bebé nace a los 9 meses, pero un negocio a partir de 3, 6 meses ya puede hacer, ahora sí que darle la bienvenida al mundo real, pues tienes que saber si esa gente que está contigo también va a poder continuar con esa filosofía de negocio. Así que hay que trabajar mucho a tu negocio y a tu gente para que cuando empiece tu negocio a madurar, a entrar a la niñez, también tu gente pueda crecer junto contigo. Eso es muy importante. Y en operaciones, ¿dónde se pierde dinero? En cosas que llevan más tiempo o en cosas que generan mucha merma. Ahí se pierde dinero. Fácil. No estás ganando dinero, pon atención a los tiempos y pon atención a lo que te cuesta lo que estás fabricando. Pero no lo sabemos hacer. Aquí lo vas a encontrar. Entonces vamos a ver la siguiente. Entonces ahora,
Esta es la piedra angular, y perdón que repite esta palabra, pero es como decir, es sine qua non la dirección general de la administración, es decir, aquí existe ese dúo dinámico. Si tú eres director general o eres dueño y estás clavado en las ventas, ojo, ojo, aguas, y aguas con el dedito así de aguas, no de así, aguas, porque quiero que te des cuenta que si eres director general o dueño y estás clavado en las ventas, estás teniendo una crónica de meta anunciada. Y ojo, por segunda ocasión, si eres director general o dueño, propietario y estás clavado en las operaciones, ojo, tu negocio no va a llegar a ser próspero porque estás teniendo no estás viendo algo que lo tienes que ver. Y eso que lo tienes que ver significa que tienes que manejar tu negocio desde la administración. Ahí tienes que vivir, ahí tienes que pasar al menos la mitad del tiempo de tu jornada, ahí administrando. Después podrás ir a la venta o después podrás, oye, es que, ¿qué pasa si mi negocio, si no vendo, no gano? Tenemos un problema. Oye, es que si yo no hago pizzas en mi negocio, no hay que vender. Tenemos un problema. Entonces, necesitas un director, alguien que te dirija. Porque si tú estás clavado en la operación o estás clavado en las ventas, difícilmente tu negocio va a ser próspero, porque ¿cómo vas a poder saber si estás generando ganancias, pérdidas, estás eficiente en tiempo, las mermas, si solo estás clavado en vender o en operar? Por eso mi recomendación es que en esta masterclass tenemos que aprender a identificar que hay un asiento que nadie quiere tocar, ese asiento se llama administración, y ahí es donde un director, un dueño, un propietario debe sentarse diario a revisar qué está pasando. Y después te vas a vender y después te vas a operar. ¿Qué significa? Que no puedes ser el que más venda. Tienes que ser un dueño que sepa crear equipos de venta, un dueño que sepa crear equipos de operaciones. Enfócate en eso, es decir, 2 consejos rápidos. Primero, aprenda a administrar, y segundo, aprenda a delegar. Los dos urge que hagas, porque si no tienes quien te venda o no quien te opere y tú eres esas 2 funciones, estás atrapado en trabajar 20 horas y quieres ganar más. Mi consejo es, ¿quieres ganar más y trabajar menos? Siéntate en la silla de administración y aprenda a delegar. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver qué hay aquí en el tema de objetivos y metas, que son la parte torácica de un director general. Primero, ¿qué son las metas y para qué nos sirven? ¿Cómo hago que mi personal aprenda a cumplir metas? Si yo como dueño, ya les digo, no tengo que me ponga las metas, pues como yo voy a decirles, oye, esto que yo no sé hacer, tú sí hazlo. No sucede. No sucede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a identificar cómo hago que mi personal aprenda a cumplir metas, y yo también autoimponerme metas como estudiar una masterclass, como estudiar ciertos módulos que tengo que reforzar, porque a lo mejor yo estudié, mucha gente me dice, oye, es que yo soy administración de empresas. Qué bueno, pero en esa carrera no te enseñan del todo a dirigir un negocio, porque no sabían cuál iba a ser tu negocio, cómo te van a ayudar en algo que no se sabía. Te dieron conocimientos genéricos, pero ahora que estás dentro de tu negocio, ya tienes dudas particulares, y esas dudas particulares son las que podemos resolver puntualmente, no de manera general. Entonces, ¿qué pasa si aprendes a hacer que tu gente se mida contra lo que hace bien o lo que no hace bien? ¿Cuánto tiempo puedes ir incrementando las metas? O sea, ¿en cuánto tiempo pones unas metas? ¿Se van alcanzando o por qué no se alcanzan? Para que entonces puedas incrementarlas. A veces que la economía, como en estas fechas, que sabemos que está un poco difícil este tema eh, del valor del dinero, sabemos que de la inflación, pues tenemos que de repente decir, pues hay que vender más o vender más caro. Bueno, pues si vendo más caro, a lo mejor me quedo sin mercado, pero puede funcionar. A lo mejor hay que vender más, sí. Si hoy no vendo 10, ¿cómo voy a vender 15 mañana? Pero puede funcionar. Oye, hay que producir bienes y servicios más baratos, sí, pero hay que controlar el tiempo y la merma. Entonces, sí podemos vender más, a veces sí podemos incrementar nuestros valores de precio de venta, pero eso se tiene que hacer bajo un entendimiento, bajo una metodología que tenemos que cuidar y que al menos tú como propietario tienes que aprender a hacer. Y finalmente también, ¿qué pasa cuando tu personal no cumple las metas? Ya te decía que a veces la gente cuando nace contigo no siempre te acompaña hasta el final. Hay épocas que hay que ir cerrando, y la época de emprendimiento y la época de cuando ya nace un negocio. Hay gente que también cuando, digamos, el bebé nace, que se desprende del embrión de la mamá, pues empieza a tener una vida autónoma. Eso le pasa a un negocio también. Tiene que independizarse de ti como dueño. Ya no lo puedes cuidar y ponerle tu dinero y pongo mi tarjeta de crédito y llévense mi coche. Entonces,
tenemos que aprender a generar esas fortalezas, ¿no? Para que nuestra gente podamos saber si va creciendo con nosotros o no, ¿ok? Entonces, y finalmente, también, ¿cómo haces que tu personal relacione el alcance de metas con lo que ganan? La gente siempre queremos ganar más y no queremos que nos midas. Pero si logramos hacer ese par consistente de que, mira, tu meta es esta y tu salario es este, vamos a cumplir la meta juntos y tu salario puede crecer. Es decir, si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Ese es un ganar-ganar. Esa es la filosofía básica de un empresario. Hacer que su gente trabaje para sí y yo trabajar para mi gente. No suena lógico, suena interesante. Nada más que a veces tenemos la debilidad de no saber trabajar para la gente. Como dueños creemos, así nos hicieron, no sé por qué, creemos que cuando llegas a ser dueño o pones un negocio, todo el mundo trabaja para ti. Primer gran error de la conciencia humana a nivel empresarial. Cuando ponemos un negocio, trabajamos por el bienestar del cliente, del negocio y de tu calidad de vida. Son 3 entes: tu cliente, tu negocio y tu calidad de vida. Y en tu negocio están proveedores, tus importantes empleados, tu estructura. Y como cliente, pues están que el cliente reciba lo que está comprando, que quede satisfecho. Y tu calidad de vida, que el tiempo que le dedicas a tu negocio se te devuelva en satisfacción y en utilidades, ¿no? Que te dé calidad de vida con tu familia, que puedas estar un domingo y no tengas que estar trabajando, tal vez tengas poderte dar un día platicado, acordado, que te permita, pues, estar en paz con tu familia. Muy bien, es tu calidad de vida. Entonces, ven, sigamos. Entonces, eh, cuando hablamos de desempeño del personal, es algo que hemos ido platicando. A ver, es un tema que lo he ido mencionando, pero que tenemos que cuidar lo siguiente. Pocos de nosotros podemos presumir que el negocio trabaja para nosotros. La mayoría trabaja para compensar las deficiencias de los empleados. Es decir, muchos propietarios no sabemos, tal vez no regañar, no sabemos dirigir. Es decir, ver que la gente vaya progresando entre lo que espero de ellos o el negocio espera de ellos y lo que hacen. No sabemos ser útiles ahí, entonces tenemos que aprender a crear tareas y generar claramente responsabilidades y resultados. Entonces, a tus trabajadores tienes que saberles decir qué esperas de ellos y qué meta esperas de ellos. Es decir, yo espero que tú hagas esto con esta meta. Es decir, yo espero que vendas este producto, pero que vendas mínimo 50 al mes. Eso es claridad. ¿Qué espero que hagas y con qué voy a medir ese resultado? Es decir, responsabilidad y un número que mida. No siempre es qué tan amable es contigo o qué tan amable, o si le llamas a las 12 de la noche y te responde, eso es bueno, quizás no está bueno, ¿verdad? Pero porque las prisas y el trabajar tardío, pues no es bueno, pero sin embargo, sí te puedo decir que hay trabajadores muy dedicados, ¿no? O sea, hay gente que está contigo a la hora que quieras, lo que quieras, pero el resultado, déjame poner esa palabra, tal vez es mediocre. Y no es mediocre por malo, sino es insuficiente. Pero como es muy dedicado al empleado, lo confundimos. Ese es un buen empleado, pero porque hace lo que queremos, no lo que debe. Justa diferencia. Y en esa diferencia hay un abismo impresionante entre lo que espero que haga y lo que debe. ¿Ok? Porque lo que espero es que me satisface a mí, a lo mejor es muy amable conmigo, hace lo que yo necesito, pero no hace lo que el negocio necesita. Y aquí acuérdense, de manera per se, que cuando somos directivos de un negocio, ya no es lo que queremos, ya estamos dirigiendo una unidad de negocio que se componen de una tripulación. Y ese grupo de personas que nos componen tienen que saber hacer lo que el negocio espera de ellos, porque si el negocio va bien, hay prosperidad para todos. Si al dueño le va bien, pues es un negocio leonino. Sabemos que ahí nadie quiere trabajar. Pero cuando el negocio logra establecerse entre lo que quiere el cliente o su satisfacción, el negocio y el dueño, se hace algo muy interesante, eso se llama un negocio próspero. Entonces, ¿cómo darme cuenta de alguien que ya no suma? ¿Por qué requerimos evaluar a nuestras personas? ¿Y qué es un organigrama? ¿Y para qué sirve? Y ojo, si hablan de un organigrama, pues ya saben, no es quién está arriba y quién manda a quién. Pero también hay algo que se llama objetograma.
¿Y cómo es eso, no? Es cuáles son los objetivos de cada quien. Ah, entonces yo tengo a un jefe, dice el organigrama, pero ya no le llamo jefe, más bien él tiene que asegurarse que el negocio venda tanto. Y entonces yo tengo que asegurarme que de esa venta total yo sume 100, un ejemplo. Ah, entonces ya es un organigrama para saber yo a quién me tengo que dirigir, quién me coordina, y también un objetograma es que me dice cuál es mi objetivo de pertenecer a esta organización. Este módulo es interesante porque ya lo dije, el personal es la clave de un negocio. Yo sé que el cliente podemos decir que es primero, pero si no tienes un grupo de empleados al nivel de lo que tú pretendes darle a tu cliente, no lo vas a dar. O vas a vivir subsidiando, como lo dije hace rato, a todo tu grupo de empleados para tratar de satisfacer a un cliente. Pero cuando tengas 2, 3, 4, te vuelves loco. Entonces tenemos dueños, empresarios que no duermen bien, que están histéricos porque no saben en qué embudo se metieron. Están en un torbellino de actividades y todo urge, pero no saben ver que hay una forma de trabajar fuera de ese torbellino, que es delegando, generando responsabilidades y generando resultados que se miden a través de metas. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Bien. Entonces, como lo dije, vamos a ver también la parte de procesos, procesos o rutinas, perdón. Voy a tomar tanto café. Procesos o rutinas, que ya lo dije, es cómo hacer que el personal haga lo que tiene que hacer. Una rutina de apertura, es decir, yo abro un negocio y a lo mejor vamos a pensar que es un negocio establecido, pues puede ser una rutina de barrer la calle, levantar las rejas, sacar las cosas afuera. Hay rutinas, es decir, esas rutinas a veces las hacemos como por sentido de, de responsabilidad, pero cuando es empleado un día no viene, a lo mejor alguien no barrió la calle o alguien no sacó algo, un exhibidor. Y pensamos que eso ya era obligación, pero no, más bien era su rutina, que él la creyó, pero no se la dimos nosotros, entonces no esperemos que alguien más la haga, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, pero también cómo ayuda al personal a que haga mejor su trabajo, cómo lo ayudo a que tenga procedimientos, normas y métodos. Pues tengo que sentarme, como les dije, ese 70% de mi tiempo, sentarme a ver la administración y empezar a ver cuáles son las rutinas que se van a convertir en responsabilidades y luego en metas. Nosotros en este país, y yo soy también parte tenemos que ser evaluados. Y no estoy diciendo con el típico examen de contéstame del 1 al 10, ¿no? No, evaluados en sentido de resultados. Es decir, cumples o no cumples, ¿no? Sencillo. Pero ¿cumples qué? Con esa responsabilidad, en este tiempo, en esta forma. O sea, ¿qué y cuándo? Bien claro, entonces puedes medir. Necesito que hagas esto por semana. Y esto se trata de hacer 5 cosas a la vez. Las rutinas se pueden medir, pero si no hay rutinas, y un día lo hace sí, y un día lo hace bien, otro día ni siquiera lo hace, ¿cómo vas a poder garantizarte que, pues, que tengas un empleado que sea confiable si no sabe y tal vez un día hace una cosa porque se le ocurrió, pero no lo va a hacer siempre? Entonces, aquí tenemos que trabajar con rutinas para hacer que el trabajo se haga mejor y también tenemos que saber identificar el error de las personas, porque en un negocio debe estar escrito lo que hacemos y debemos hacer lo que está escrito. Ya esto es una cultura un poquito del ISO 9000 y ya sabemos que las cosas van mejorando. Al menos una rutina ya no son un procedimiento tan complicado, solo son como esas 10 reglas, yo les llamo reglas de oro, que tu gente debe saber. Si no son 10, son 3, si no son 10 o no son 3, son 6, pero son las 3 cosas claves que quieres que tu personal cumpla o cubra. Y cuando tú les digas, oye, a ver, siéntate conmigo, vamos a revisar cómo te va con esas 6 reglas de oro, van a hablar checando el audio con el video, pues decir, oye, te encargué esto, ¿cómo vas? Ah, pues voy así, así, así. Ah, bueno, entonces tienes un 6, un ejemplo, o tienes una B, pero no tienes una A, entonces tienes que trabajar. Entonces uno va orientando. Una evaluación ya no es aquel borradorzazo o el reglazo, ¿no? Una evaluación es un método de mejora, es un método de incentivo. Ya no confundamos evaluar con castigar. Si alguien, o sea, pero eso sí, un sistema de consecuencias es que si alguien hace algo bien, al tiempo tendrá que ser premiado positivamente. Y si alguien hace algo mal, pues al tiempo tendrá que también ser responsabilizado, porque si alguien hace algo continuamente mal, o no sabe que está mal, o
no está a la altura de nuestro trabajo y tal vez tengamos que prescindir de él. Pero una evaluación es la oportunidad de saber si algo está haciendo bien o algo está haciendo mal. ¿Qué más necesitas? Por eso la evaluación son tan sagradas, tan importantes, porque te permite saber que entras en diálogo con una persona, con tu empleado, y van a poder platicar. Oye, mira, esto me gusta que lo hicieras así, lo estás haciendo así. Y si entonces empiezan a platicar y la gente dice, ah, claro, ya te entendí. Tú quieres que yo haga esto o haga lo otro, pero no lo sabía. Entonces, una evaluación es el preámbulo, es la zona en la que se clarifica lo que esperas y lo que está obteniéndose. Entonces, es sencillo. De verdad, yo sé que a veces lo parece, ay, sí, Fernando, lo dice muy, muy sencillo y al final es muy complicado. Pues yo hago que se vea sencillo porque es sencillo, siempre y cuando tú quieras. Entonces, estos módulos son para que yo te ayude a que aquello que se interponga entre ser un negocio próspero y lo que se interponga como negocio próspero y lo que sea un negocio te ayude, ¿vale? Entonces, eh, es importante que puedas identificar justamente que las rutinas son aquello que te va a ayudar a mejorar el desempeño de tu personal. Bien, entonces este módulo es bien importante para cada uno de ustedes como propietarios. Ahora, vamos a ver otra parte que se llama reportes. Los reportes es una serie de registros que generan indicadores. Como les había dicho, o dice esta frase muy choteada, pero es muy realista, ¿no? Si no sabes a dónde quieres llegar, ¿cómo sabes si ya te pasaste? ¿O cómo sabes si cada paso te acerca más a ese lugar a donde quieres llegar? ¿Qué significa? Que tenemos que poder ver, visualizar a dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, este módulo, primero ¿qué es un reporte? O sea, para que sea un reporte, ¿qué significa? Dos, ¿cómo usarlo? ¿Cómo puede un reporte medir mi negocio? Y ya dijimos, si queremos medir un negocio, tenemos que poder medir la satisfacción del cliente, los resultados de mi negocio con relación a las utilidades y tres, mi desempeño. Mi desempeño tiene que ver con mi gestión, el negocio tiene que ver con cómo ocupo positivamente, digamos, mis recursos, el tiempo, lo que ocupo para producir o hacer mi servicio y también de mis clientes, pues si están ellos conformes. Hay clientes que nos sigue comprando porque no tienen otra opción o han sido clientes de nosotros, pero a lo mejor no están tan satisfechos. Entonces, un reporte nos puede dar indicativos para poder mejorar, y ya lo dije hace ratito, ¿no? La mejora continua es el arte de poder identificar qué hago bien y lo que no hago bien. Y claro, no estoy diciendo que lo que no hago bien es un no negativo, o sea, es decir, lo que no hago bien es algo que necesita mi atención para que se pueda hacer mejor. Si tengo un reporte, hace unos días estuvimos haciendo un curso y en este curso tuvimos una retroalimentación de los alumnos y claro, ellos nos daban su punto de vista y entonces resulta satisfactorio saber que algo hice bien, pero también es un reto cuando me dicen, oye, por aquí me hubiera gustado haber visto esto. Ah, claro, entonces sí, los satisfactorios va al ego y estamos muy contentos, bien, pero por ahí no va la cosa, ¿no? Tenemos que ser humildes y honrar a a la gente que está con nosotros, que confía en nuestra metodología. Entonces, ¿qué significa? Que hay que saber identificar y darle importancia a lo que no hacemos bien, porque es lo que nos va a hacer mejorar. Lo que hacemos bien es mantenerlo, lo que no hacemos bien es meternos a la batalla de mantenernos como un negocio que es próspero y rentable y confiable para un cliente. Entonces, por eso es que los propietarios mayormente no saben responder, ¿cuánto ganas al mes? De verdad, yo sé que va a sonar contrastante, pero háganse la pregunta a cada uno. Y yo les pregunto, así como un empleado me dice, oye, ¿cuánto ganas al mes? Pues yo gano a la semana 2,000 pesos, o sea, al mes gano 8,000. Claro, a lo mejor gano 2,800, pero pues me descuentan por impuestos 800 y me depositan 2,000. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Pero pues de esos 2,000 que gano, pues ya son 8,000 al mes. Claridad. Eso es claridad. Pero un empresario no se puede pagar muchas veces como un salario. Hay veces que sí se hace, ¿no? Hay muchos empresarios que tienen su salario y me pagas mis tantos al mes y punto. Y hay otros que trabajamos por utilidades, es decir, pues déjame ganarme lo que mi utilidad me dejó. Y ojo, híjole, porque nos pagamos de ahí las tarjetas, pagamos de ahí la hipoteca, pagamos de ahí la renta del auto o pagamos de ahí gastos de nosotros, de nuestra persona, porque creemos que el negocio es nuestro. Y ojo, aunque seamos propietarios, dirigimos un negocio.
No somos el negocio, somos el responsable de dirigir ese negocio. Y como tal tenemos que cuidar que la utilidad sea una meta. Por eso les decía al principio, ojo, amigos dueños, propietarios, no se claven en la idea de que el dueño no se le dice nada o no tiene metas. Es el que más tiene que exponer atención y empeño en que haya una meta y que haya un resultado. ¿Con qué? Con las utilidades. Entonces, si te pregunto, ¿cuánto ganas? Tendrás que saberme contestar esta pregunta, ¿no? Donde dice, tus pagos menos tus ingresos son pérdidas o ganancias. Ah, pues yo gané tanto. Y después de mis gastos fijos al mes y después de pagar mis provisiones de seguros o mis provisiones de hacienda o mis provisiones de impuestos, me gané esta semana 13,320 pesos. Eso fue mi utilidad y está en mi bolsa. Felicidades. Solamente que más o menos 9 de cada 10 no logran precisar ese dato. ¿Saben cuánto ganan? Por su número por su valor, por sus gastos. O sea, pues yo gasto al mes como 20,000, pues he de ganar como eso. Entonces, gano 20. Pero lo correcto sería que el negocio me dé a mí la utilidad, cambie de la bolsa de mi negocio a mi bolsa como propietario, como utilidad, y entonces ya podamos diferenciar lo que ganamos de lo que nos genera el negocio, pues como una supuesta utilidad. Créanme, esta es una tarea importantísima y se lo digo con toda confianza. Al menos en mi experiencia, 9 de cada 10 no saben precisar cuánto ganan. Entonces, no es un tema que les deba dar, ay, es que yo no sé o yo quisiera. Es un tema, es como hoy en día se hace una prueba de COVID. Está bien hacérsela. Al menos está bien saber si sí o si no. El problema está que por miedo no la hacemos. Por miedo no queremos saber, porque nos da miedo la verdad y ya saben que la verdad os hará libres. Así que cuando ustedes sepan con reportes, que es la importancia de este módulo 7, cuando sepan lo importante que es precisar con reportes cuánto ganan o cuánto perdieron, que esa es la parte difícil, pero también habemos periodos, habemos propietarios que de repente sí tenemos que aceptar las pérdidas porque no vendimos lo suficiente, porque estamos caros o porque tuvimos una serie de problemas internos que nos encarecieron la operación. Y entonces, ¿a dónde llegamos? A tener pérdidas. Esas se tienen que aceptar. Se tienen que hacer un tratamiento de causa y efecto para ver cuál fue la raíz de esa pérdida para poderlo compensar, poderlo subsanar. Si no entramos en esa analogía, en esa reflexión de por qué perdí y empezamos a echar culpa, acuérdense, el principal culpable somos nosotros, los propietarios, porque estamos al frente del negocio. Si algo no sale bien, podemos culpar, pero el responsable es uno de tomar la acción correctiva para mejorar ese desempeño. Entonces, no se les olvide que no es fácil echar culpas, pero ojo, ese tipo de propietarios no llega lejos, porque echando culpas no se arreglan los problemas. Al contrario, asumiendo la responsabilidad y capacitando. Ya si el empleado, nuestra persona de confianza, nuestro super partner, no quiere trabajar a ese nivel, ok, se da uno oye, gracias por participar, hasta aquí llegamos, te agradezco, mi negocio va por otro lado, y tú, con mucho gusto, quédate por ese lado, ¿no? Es decir, sabemos aceptar cuando ya algo no va para más. Por ello, esas decisiones se tienen que asumir desde el sentado como administrador. No es personal. Hay gente que va con nosotros por mucho tiempo y hay gente que, como los amigos, son por época. Hay grandes amigos por época y se acaba la relación y a lo que sigue. Y por ahí nos recordaremos, pero ya no vuelve a haber esa chispa. Entonces, lo mismo pasa con los empleados, ¿sale? Con nuestros colaboradores, mejor dicho. Muy bien, entonces pasemos a hablar al módulo de la planeación. El módulo de la planeación, pues es algo así como está indicado aquí. Si yo quiero lograr algo el siguiente año, lo tengo que planear. Perdón. Tengo uno. Lo tengo que planear. Y cuando hablamos de planeación estratégica, suena rimbombante y suena que nos genera mucho ego, pero olvídense, simplemente planear. La planeación estratégica es determinar a dónde quiero llegar y establecer la secuencia de pasos por la forma en la que voy a llegar. Entonces, planeación estratégicamente hablando es planeación por etapas. Si hablo de un año, está ideal. Para mí, una meta va en términos de trimestres. Es decir, una meta trimestral es buena, una meta por 2 trimestres, pero ya no hagan esas metas tan largas, porque a veces esas metas muy largas
no se logran cumplir, se pierden en el camino porque el mundo está tan vertiginoso hoy en día que hay tantos distractores. Así que no se distraigan y concéntrense en metas cortas de 3 meses que pueden perfectamente bien desarrollar por semanas. Eso lo podemos platicar más después. No es la metodología de esta masterclass, solamente es ayudarles a que puedan saber, por ejemplo, dudas como tu cliente está contento con tu producto, está contento o tienes que empezar a innovar tu producto o servicio para que siga gustando al tiempo. Acuérdense que no podemos confiar en que algo subsista por el tiempo. Siempre también tiene que crecer nuestro producto o servicio con relación a las nuevas necesidades. El mundo está cambiando. Ya lo dije hace ratito, hay que ir cambiando, hay que ir evolucionando y hay que ir aprendiendo de allá afuera. Nuestros clientes nos enseñan muchísimo si abrimos nuestras expectativas a escuchar. Y por eso son las encuestas. Oye, ¿cómo te gustaría? ¿Qué opinas? Entonces, cuando uno hace encuestas, cada uno con sus preguntas clave de su negocio, van a poder ir anticipando quizá esas etapas de cambio que tenemos que ir haciendo. Oye, acuérdense que si yo quiero cambiar cuando el tiempo está encima, ya alguien lo hizo. Este mundo gira con o sin nosotros. Entonces, si no hago algo hoy, mi competencia lo va a hacer. Eso es un hecho. Entonces, a ver, aprende a medirte contra tu competencia. Qué importante es saber cómo estamos posicionados, no tanto ante un cliente, sino ante la competencia. Y no es porque sea importante, más bien es medular. Tenemos que saber, como ese famoso ejercicio de hacer un scouting, es decir, hacer un inventario, quiénes ofrecen algo similar a mí y saber cuáles son sus diferenciadores y yo crear los míos. A veces la competencia no es competencia per se. A veces la competencia es un competidor que está ahí como una opción más. Si yo pierdo la batalla es porque me perdí y no innové. Uno tiene que encontrar en nuestro producto o servicio esa dosis que lo haga diferente. El mercado es un universo enorme y un cliente puede encontrar en el proveedor A un diferenciador del proveedor B. Sé tú esa persona que trabajó en saber qué diferenciador va a ser y al menos tenemos 3 puntos claves. Tenemos que diferenciarnos en lo que está dentro de nuestro producto o servicio, en la actitud o la atención al cliente y en la experiencia de compra o en la transacción que hayamos hecho. Si estos 3 los estás trabajando y estás enfocado en ellos, vas a poder lograr diferenciarte. Y sí, la competencia existe, pero existe también para hacerte mejor. Claro, pero si tú te confías y te empiezas a descuidar, como le pasa a muchos propietarios de negocio, al menos a 4 de cada 10, pasado el primer año empiezan a confiar, ven que hay ingresos, empiezan a tener una vida más cara, empiezan a comprometer su negocio, empiezan a descuidarlo, empiezan a creer que el negocio trabaja para ellos cuando el negocio todavía no es suficientemente maduro para atender, ya lo dije, lo que haces o lo que inyectas a tu producto o servicio, cómo estás atendiendo en la actitud hacia un cliente de tu equipo, de tu empresa, de tu persona, y 3, esa experiencia que generaste. Garantías, beneficios, ¿por qué tú? ¿Por qué comparte a ti? ¿Por qué no la competencia? Hoy en día hay empresas que invierten mucho tiempo en los envoltorios. Un envoltorio bien pensado a veces es parte de la experiencia de compra porque a veces nos da mucho gusto abrir lo que compramos. Esos son los 3 factores que hay que cuidar. Así que como planeación tenemos que también cuidar qué más productos podría vender, cómo identifico si un producto o servicio me deja ganancias. Insisto, eso lo vimos en el módulo 1, ya lo platicamos. ¿Cómo saber si tengo ganancias de un producto o servicio? Tenemos que registrar, tenemos que sentarnos en la silla del administrador por al menos 70% del tiempo para poder comprender qué estamos haciendo con nuestra experiencia de compra. Así que si me siento bien con lo que hago, mi negocio me sigue motivando. Hay muchos empresarios que terminan por cansarse, se cansan de su operación porque ya se cansaron físicamente, porque se levantan a hacer una rutina. Y sí, las rutinas cansan, yo lo sé. Por eso es que tan difícil es desaprender rutinas. Pero ya lo dijimos, si no estamos trabajando estos módulos de manera, digamos, con un autoaprendizaje, una autorreflexión, mes a mes, año con año,
mi negocio va a acabar por cansarme porque ni gano lo suficiente y trabajo, y entre más quiero ganar, más tengo que trabajar. Entonces, habemos propietarios o dueños que necesitamos también sanarnos, ¿no? Nuestra mentalidad, nuestro humor, nuestra emoción, nuestra armonía en relación a que no estamos logrando disfrutar lo que hoy en día hacemos. Y eso es normal. Los negocios también entran en esta catarsis, para lo cual hay tanta información en las redes acerca de, pues sí, del mindfulness, de la armonía, de procesos disruptivos, de control de emociones, pero lo más importante es, independientemente de que hay muchas ayudas, es que vean a su negocio hacia adentro, como un hijo, como hicimos hace rato la analogía, y lo ayuden a que, así como hay etapas en las que con el hijo se juega, con el hijo se aprende, con el hijo se emprende, con el hijo se viaja, con los negocios también hay etapas para disfrutar, solamente hay que planearlas. Por eso este módulo es, tienes que planear lo que quieres que suceda. Si no, vas a vivir una consecuencia y no esperes las cosas que sean como tú las quieres, si no las planeaste. Solo estás viviendo sentado en un asiento de un no sé qué, de un no sé cuándo. Solo eres un pasajero. Insisto, quieres llevar tu negocio hacia donde tú necesites, tienes que ser piloto en la silla del administrador, en la silla del director general, para poder conducir tanto el escenario hacia las metas como el escenario hacia la operación. Solo desde ahí se puede hacer. Así que por eso dice, hoy en día he trabajado fuertemente para mi negocio, hoy decido que ahora toque que mi negocio trabaje fuertemente para mí y lograr esa calidad de vida. Eso se puede, esta frase no me la invento, esta frase es una frase realista. Te lo voy a repetir, hasta hoy he trabajado fuertemente para mi negocio. Hoy decido que ahora toca que mi negocio trabaje fuertemente para mí y me genere calidad de vida. Estos 7, 8 módulos nos van a permitir construir un crecimiento sustentable que me lleve a donde yo quiero ir. Hay empresarios exitosos que traen el don, traen el ángel, traen no sé qué que yo sé yo, y logran de un día para otro levantar un negocio. Y a veces esos negocios se vuelven prósperos. No siempre trabajamos así, como diría Michael Jordan, ¿no? En su libro. Hay veces que tenemos que ir por las pedritas, o sea, tenemos que entrenar, prepararnos. Entonces, pero no significa que no se pueda. Tal vez tengamos que invertir más tiempo o tengamos que construir nuestra mente de empresario con mucho más ahínco, pero se puede. Y yo me ofrezco con ustedes para ayudarlos a lograr que lo que se propongan se pueda en términos de negocio. Solamente que tenemos que estudiar como en la escuela, ya no una metodología general, no es una carrera lo que les pido que estudien, ya es una metodología dedicada a ese pequeño empresario, que se llama propietario o dueño de negocio, que tiene que empecinarse en aprender para que pueda mejorar sus competencias como director, como atención al cliente, como jefe de operaciones, como jefe de administración, como jefe de planeación. No es broma, todas las áreas son con las que tenemos que trabajar como propietarios, y créanme, no todos estamos listos para ello, pero sin embargo, sin embargo, sí podemos encontrar el cómo resolver esas carencias o mejorar esas virtudes. Hay gente que tiene mucha capacidad para emprender y mejorar un negocio, solamente que también tiene que enfocarse, evitar distractores, ¿ok? Evitar distractores. Este tema de los distractores, al menos en lo personal, ha sido un gran iceberg que tuve que lidiar. Entonces, bien, pues todos estos 8 módulos, como ven, van a traer como consecuencia esto que se pinta de su lado derecho, las famosas utilidades patrimoniales, que es realmente eso que yo gano, que ya me lo gané, por encima del salario de mis empleados, por encima de pagar impuestos, por encima de pagar los gastos, las cuentas de proveedores, ya yo estoy ganando utilidades justas. No saben qué bien se siente cuando uno se echa a la bolsa una lana que ya te la ganaste por tu trabajo y no le debes nada a nadie, al menos de ese proyecto. Yo les deseo que vivan así, que sepan diferenciar, este peso es mío, nadie me lo quita, no se lo debo ni a Hacienda, no se lo debo ni al contador, no se lo debo ni al proveedor que me está llamando cada 8 días, ya le pagué, al menos este peso es mío. Pero no puedes quitarte 2 pesos, ¿no? Es un peso. Ok, esta pregunta que la hicimos al principio, ya vamos a terminar, solo quiero acabar la reflexión. Solo quiero que reflexionemos porque esta masterclass pues tiene la intención de hacerles ver que es posible. Y esta masterclass se llama Mejora tu negocio solo donde lo necesite. Estos 8 módulos te están diciendo, o la intención, este trabajo que me ha llevado años, llevarlo a esta planilla como
esta radiografía tan simple, me voy a regresar tantito para que la vean, tan simple, donde podemos ligar todos los procesos, cómo se relacionan entre sí. No es sencillo, es como ponerle a un negocio una radiografía y decir, oye, ¿dónde te duele? Pues me duele todo. Bueno, ¿dónde te duele más? Pues no sé, ¿no? Pues aquí pueden saber, al menos contestar dónde te duele más y al menos atacar ahí. O sea, ataquen ahí. Si ya tienen un negocio o aquellos que van a implementar un emprendimiento, pues revisen que tienen que sentarse en la silla del administrador para que desde ahí al menos puedan controlar sus utilidades. Entonces, un negocio próspero tiene que ver con la madurez y con la preparación de su mentalidad como empresarios. Si son buenos pizzeros y ponen un negocio de pizzas, posiblemente les vaya bien, pero mientras no tengan esa mentalidad de empresario o no maduren su mentalidad como empresario, posiblemente van a tener mucho en contra. No solamente es que sean buenos en algo, es que también sepan proyectar el resultado que desean y a su vez construyan el conocimiento, la experiencia, las competencias, las habilidades que su negocio necesita, sus empleados y que ustedes necesitan para poder tener mentalidad empresario. Yo no dudo que muchos negocios son buenos, solo que no saben precisar si están ganando o están perdiendo, o cuánto ganaron, o cómo van a estar de aquí a 2 años. Esas son las grandes preguntas. Entonces, un negocio próspero genera satisfacciones y en misma proporción utilidades. Ojo, se dice fácil, es una frase, no es fácil leérselas, pero muchos empresarios, al menos 8 de cada 10, no llegan al 5.º año. O no soportan la presión o económicamente se van abajo, porque no lograron precisar, al menos estos 8 puntos que hablamos, no lograron precisarlos para poder con ello generar un resultado positivo. Y positivo es que su negocio tenga números negros y ustedes tengan un bolso suficiente a su esfuerzo que les genere utilidades y calidad de vida. Y la calidad de vida, ya lo dije, es que ustedes y sus familias puedan disfrutar de ese gozo, de ser soy empresario, soy propietario de un negocio que me permite, que me suma a mi vida personal, que me suma a mi vida como familia, me suma a mi ámbito empresarial y lo que menos me resta es tiempo, porque lo que más me da son satisfactores, porque ya el tiempo que es como la siembra, es muy difícil sembrar, pero cuando viene la cosecha, pues bendita cosecha, ¿verdad? Así que finalmente, un negocio, un solo negocio, ya no hablemos de próspero, es aquel que genera mucho trabajo en relación a las utilidades. Es decir, quiero ganar más, tengo que trabajar más. Eso es lo que es un negocio. Entonces, yo los invito a que reflexionen qué tienen. ¿Un negocio próspero o tienen un negocio en donde la relación de su ganancia es en relación a lo que implementan de horas de trabajo para su negocio? Pues esta es la parte final de nuestra masterclass. Perdón, aquí, bueno, pues voy a hacerles antes de entrar a dudas, porque me es importante que sepan que esta clase, pues se la doy con mucho gusto. Voy a resolver dudas de esta clase, con mucho gusto me pueden escribir, puedo darles tiempo, de mi tiempo para ver dudas de aquí, pero si alguien de verdad quiere pues tomar esto en serio, así como a mí me gustaría, y eso porque es una sugerencia, como un mentor, me gustaría que la gente también invierta tiempo en ustedes mismos. Estos 8 módulos se dan un módulo por semana y se componen de 2 sesiones. Una sesión es teórica, es decir, vemos el módulo a detalle, ya no así como ahorita que vimos todos. Vimos un módulo, por ejemplo, un martes lo vemos a detalle y el jueves vemos un taller, es decir, ya empiezo a trabajar pues para construir que ese módulo se vuelva útil para ustedes, pero no les vendo los 8 módulos, por eso se llama Mejora tu negocio solo donde lo necesites. Es decir, te vendo un paquete de 8 módulos por 16,000 pesos, porque cada módulo vale 2,000 pesos. Y, sin embargo, pues mi intención también, mi tiempo y mi intención, ahorita en estas fechas está muy, muy sensible y quiero ayudarlos. Así que estamos dejando que los 8 módulos sean por solo 6,000 pesos que pueden pagar durante un primer mes. Entonces, estoy tratando de hacer, no crean que esta clase lleva, por ahí me dijo alguna vez alguien jiribilla,
todos tenemos que hacer algo para vivir y esta es la forma en que yo me gano la vida, pero se los hago con mucho cariño. Así que este módulo, si les fue interesante lo que vimos y quieren llegar más allá de lo que solo su negocio da, pues yo les puedo permitir esta oferta, que se metan a los 8 módulos, que empieza la siguiente semana, el módulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 8, es decir, el siguiente martes 5 de julio empezamos con el 1 y el jueves 7 de julio es el taller. Entonces, no se pueden perder cada semana porque tienen que ver la teoría a fondo y la parte del taller, en donde ya les explico o vemos casos. No quiero tener mucha gente, quiero poca gente para poder dedicarles más tiempo para que podamos ver dudas puntuales. Acuérdense que la duda de una vez es la duda de otra, así que si me acompañan en los 8 módulos, seguramente van a poder conocer que lo que le duele a tu negocio también le duele a otro, entonces van a poder aprender y solo les voy a quitar alrededor de 1 o 2 horas por cada fecha y les voy a ayudar a que mejoren su negocio, pues con toda la intención, y no lo digo de broma, estratosféricamente. Así que si cada módulo les interesó, sigue costando 2,000 pesos, pueden solamente buscar el módulo que les haya sido, o es decir, donde realmente les duele, adelante. Así que, pues bueno, esta es parte de esta presentación. Espero les haya gustado. No sé si por ahí déjenme ver si hay alguna duda. Voy a dar tiempo aquí a unas dudas. Los que se quieran quedar, muchas gracias. Voy a contestar algunas dudas si me las ponen por el chat. Dice aquí, ¿y qué pasa cuando un emprendimiento no tiene capacidad económica o recursos para permitir contratar más personas? Bueno, pues muchas veces un emprendimiento justamente empieza, pues a veces con toda la intención, no empieza con dinero. En el caso de tu pregunta, pues tenemos que empezar justamente con una planeación. Cuando nos damos cuenta que ya nos atropelló la realidad, es decir, necesitamos más dinero, más gente y no lo estamos generando, tal vez no hubo planeación. Aquí el módulo de planeación te sería muy necesario porque a partir de lo que, a lo mejor tienes un producto y tienes un buen producto, un buen servicio, pero necesitas capital para echarlo a andar. Si ya lo arrancaste, ya lo empezaste y no tienes la potencia económica para sostenerlo, bueno, a lo mejor fallamos en la planeación, pero aún así tendríamos que hacer un ajuste de tener una economía muy, 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 muy justa, es decir, pues así como muy a detalle, no podemos gastar nada si no se necesita o tenemos que cuidar lo que se gasta para que justamente pudiéramos ver dónde estás atorado. A veces puede ser que la falta de dinero esté en que gastas mucho, la falta de dinero puede ser que esté en que no tienes promoción, la falta de dinero puede ser que está entre no tienes un buen equipo de ventas. Habría que ver tu caso, pero sin duda tenemos que aplicar planeación. Dice la segunda pregunta, ¿y es mejor para un dueño operar sobre un sueldo o sobre una utilidad? Pues mira, un dueño necesita tener ingresos, ¿verdad? Pero cuando empezamos un negocio, insisto, es como tener un bebé en desarrollo. No le podemos pedir. En ese momento el bebé es el que pide. Cuando ya llega a tener cierta edad, empieza a poder asumir ciertas responsabilidades, que puede empezar a caminar, que puede empezar a platicar, es decir, empieza a interactuar. Depende de la etapa en la que esté. Muchas veces uno como dueño, cuando inicia un proyecto de emprendimiento, tiene que estar consciente que a lo mejor en un principio no va a ganar dinero, porque va a depender de los resultados y de la planeación, como la hayamos hecho. Si no planeamos bien nuestro negocio, posiblemente vamos a ir atropellando las circunstancias. Entonces, sí te recomendaría que, bueno, pues revisáramos tu caso, pero, insisto, estos 2 meses podemos darle mucha fuerza a todos independientemente que es como cuando uno va a hacer estudios de sangre, pues no le dice uno, oye, nada más chécame el colesterol, ¿verdad? O sea, se podría, pero pues de una vez hazme una química sanguínea y déjame ver cómo está mi hígado, cómo está, pues a lo mejor mi sangre. O sea, vale la pena, al menos después de 40 años, hacerte un estudio cada año. Los negocios, imagínense, cada 2 meses hay que hacer un estudio y eso es un reporte cada mes, ¿no? Ver cómo va a estar mi economía, si voy creciendo en ventas, si me van creciendo los gastos, en fin. Mi conclusión a esta pregunta es que tenemos que trabajar mucho con relación a cómo planearon su negocio y si ya están encima y aunque no hayan planeado, ya están viviendo una catarsis, una época, ahí podemos ver
pues precisar, podemos ver qué es lo que estás vendiendo, al menos los 3 básicos, ¿no? ¿Qué vendes y cuánto gastas para operarlo? Es decir, ¿qué necesitas para operar tu negocio? ¿Cómo lo vendes? Y verla. Entonces, vemos la administración desde ahí, porque al menos tenemos que ver que no entra en quiebra, un negocio en quiebra no puede operar, se pierde ahí. Entonces, bien, pues son algunas dudas que nos han presentado. Me gustaría decirles que, bueno, esta propuesta que les hago, como empieza la siguiente semana, pues no hay mucho tiempo para que se puedan decidir. Yo creo que la inversión la estuve evaluando, la estuve revisando con gente experta. Es una inversión pagable. Si alguien quiere pagar 6,000 pesos durante 2 meses, pues son altamente pagables. Son menos de 100 pesos al día, así que creo que la intención de mi parte es ayudar a quien yo pueda con mi experiencia. Ya hasta aquí lo que he hablado el día de hoy es lo que yo puedo hacer, es lo que domino y me encantaría mucho poderlos ayudar con la intención de que cada uno, pues no voy a hacer, esa es una mentoría, no es hacerle el trabajo, es ayudarlos a crecer, es que no dependan de mí, es ayudarlos a que se vuelvan autónomos en su liderazgo y en su capacidad para dirigir su negocio y en poco tiempo se puedan salir y hagan lo que dicen tantas redes sociales. Haz que tu negocio trabaje en piloto automático. Se puede, pero como todo lleva una metodología y aunque hay gente que lo logra porque tienen la chispa, yo creo que de cada millón de propietarios, uno tiene la chispa y le pega. Los demás tenemos que ir por las pedritas, trabajando, mejorando y construyendo un negocio próspero, que es a través de nuestra mentalidad de empresario. Así que bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho a los participantes. Quedo a sus órdenes. Y esta grabación seguramente se las puedo compartir, me parece que sí se grabó, así que será bueno que la revisaran si alguien tiene alguna duda puntual. Así que bueno, pues me despido de ustedes. Si no hay más preguntas, gracias a los que participaron por Facebook Live. Me disculpo porque por acá, a este lado, no tuvimos la presentación, pero por Zoom sí. Así que bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Les reitero mi nombre, soy Fernando Moreno, mentor empresarial de Enfoque 360. Y ha sido un gusto compartir esta experiencia de vida con ustedes. Les agradezco, Dios los bendiga y muchas gracias. Me despido. Cierro transmisión. Hola Lili. ¿Me escuchas? Ya te escucho ahí. Sí, ¿verdad? Nos quedamos solas. Sí. Oye, a mí sí me interesa lo de los módulos. Ok. A ver si me pueden mandar la información para hacer el pago y empezar la próxima semana. Perfecto, muy bien, Rox. Tomaste ingresaste a tiempo, ¿verdad? Empecé como a los 10 minutos más o menos, porque entré primero en el Facebook, pero se me complicaba